Iniciativa de reforma a esta ley que ya recibe críticas y expresiones de preocupación. Hoy mismo, y ya lo comentábamos en el programa, la Cámara de Diputados dio a conocer que esta iniciativa de ley va a ser discutida el próximo miércoles en comisiones para, una vez aprobada, subir al Pleno en la Cámara de Diputados. Le agradezco mucho a Roberto Díaz de León Martínez, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Gasolina, que nos acompañe esta noche en el programa, porque él representa prácticamente a todas las organizaciones que agrupan a los gasolineros del país. Muy buenas noches. En primer lugar, Roberto, gracias por estar con nosotros. Guillermo, muy buenas noches. Un saludo a ti y a tu audiencia. Te agradezco mucho. Roberto, ¿cómo ven ustedes los gasolineros esta iniciativa de reforma a la ley de hidrocarburos presentada al Congreso por el presidente? Bueno, nosotros ya hicimos un primer análisis del cual se desprendió un comunicado en donde lo más importante es que le hacemos un llamado respetuoso a los legisladores para que puedan realizar un análisis profundo, técnicamente sustentable e integral sobre esta iniciativa, porque contempla algunas situaciones que merecen una revisión muy detallada y creo que en la exposición de motivos están conceptos muy claros, muy positivos. Sin embargo, hay unos preceptos que ya están dentro del marco de la ley vigente y no sería necesario cambiarlos, y por el contrario, con la iniciativa nos puede generar un riesgo y se puede tener también una afectación al Estado de Derecho. Sí, leí el comunicado con atención y establecen ustedes ahí que por lo menos en algunos puntos esta iniciativa de reforma presidencial contraviene incluso disposiciones constitucionales, es decir, se aparta de lo que ordena y sostiene la Constitución. Sí, es correcto. Y sería a lo mejor muy complicado entrar a un nivel de detalle muy puntual, pero hay algunos conceptos que quedan muy abiertos, como el hecho de poner en riesgo nuestras instalaciones desde el punto de vista patrimonial y empresarial, por algunos temas que no están bien definidos o que la definición pudiera cambiar, como es la seguridad económica, la seguridad energética o la seguridad nacional. Por eso consideramos que es muy importante poder tener algún espacio, y sabemos que no habrá el Parlamento abierto, lo cual lamentamos, pero bueno, dentro de los espacios que los propios legisladores abran, poder tener la oportunidad de expresar algunas preocupaciones. ¿Cuáles consideran ustedes en la ONEXPO que serán los efectos más negativos de la reforma si se aprueba en los términos en que el presidente la envió al Congreso? La incertidumbre jurídica hacia las empresas ya establecidas y también la que va a desincentivar la creación de nuevas empresas dentro del sector, que al final esto pues contribuye de manera social en la generación de empleos. Estamos nosotros convencidos que ni el Estado ni el mercado pueden solos, se necesita una colaboración conjunta para bien de la seguridad energética nacional. Se habla de que la iniciativa prácticamente constituye una expropiación disfrazada. ¿Ustedes así lo ven? Mira, más que una expropiación, es una suspensión de nuestros permisos, y en ese momento serían las empresas productivas del Estado las que tomarían la operación. Entonces, es un tema un poquito complejo, pero sí vemos de muy alto riesgo, porque ya hoy la ley de hidrocarburos contempla sanciones muy fuertes a quienes actúen mal. Entonces, consideramos importante, primero, que se aplique la ley, porque hoy la ley ya contiene estos preceptos y de alguna manera sí pondría en riesgo las nuevas inversiones y las inversiones ya actuales dentro de la cadena del sector de hidrocarburos. Hay una parte en el texto del comunicado donde ustedes dicen que además de afectar a empresas y a inversionistas, si esta iniciativa es aprobada en esos términos, también afectaría a los consumidores. ¿De qué manera consideras que sería esa afectación? Pues que llegaría a todos, porque
todos prácticamente dependemos de una manera o de otra de los combustibles que se abastecen a través de las estaciones de gasolina. ¿Cuál sería la afectación a los consumidores? Por ejemplo, alguna estación de servicio, independientemente de la marca, que pudiera verse afectada por la suspensión de sus permisos, pudiera generar un tema de problema de abasto en alguna zona específica. Hoy el consumidor, afortunadamente, ha madurado mucho, es un consumidor muy empoderado y muy bien informado y tiene la libertad de elegir entre más de 75 marcas operando ya en el mercado mexicano, que ha ido madurando también el mercado de las gasolinas y el diésel de una manera muy acelerada, pero siempre pensando a favor del consumidor final. No nada más en el precio, sino en la calidad del producto, las instalaciones, etcétera. Entonces, el hecho de que las estaciones de servicio pudieran tener un riesgo de suspensión de actividades, pudiera generar un problema de abasto, un problema también de que el consumidor se viera afectado con cierta calidad de productos o con ciertos servicios a los que ya está de alguna manera acostumbrado por esta elección que le permite el mercado abierto. Referías hace un momento que ya la ley, en los términos en que está ahora, establece sanciones rigurosas hacia ustedes, que son concesionarios de estaciones de gasolina. Sin embargo, en el comunicado se habla de que lo que se pretende es llegar a sanciones extremas. Quisiera que ejemplificaras cómo está hoy y cómo se pretende que esté si se aprueba la ley. Mira, hoy de alguna manera, si alguna empresa o empresario hace alguna compra de combustible ilegal, realmente ya hay una sanción en la ley de hidrocarburos que incluso es pena corporal, ¿verdad? Pero hay que tener siempre una definición de un juez para que lo determine. Y con esta iniciativa, en algún posible escenario se podría ver que sería la propia autoridad, pudiera ser la Comisión Reguladora de Energía o la CENER, la que suspenda los permisos. Y entonces ahí ya no hay un criterio, no hay una oportunidad de defensa y eso pone un riesgo muy alto sobre nuestro patrimonio. Escuchaba yo en la nota que presentamos hace rato en el noticiero y tú referías hace un momento que la Cámara de Diputados ha establecido que no permitirá el Parlamento abierto. El Parlamento abierto permitiría una discusión, como ustedes piden, profunda, un análisis de fondo sobre el tema. Y sin embargo, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados han decidido cancelar la posibilidad del Parlamento abierto. Se va a permitir, eso sí, la participación de expertos para que externen sus opiniones sobre el tema. Sin embargo, lo que expresen ahí no será vinculante, lo cual permite pensar en que será una inutilidad y que el Congreso parecería ya, por lo menos en la Cámara de Diputados, tener tomada una decisión sobre lo que desea, que es no moverle una sola coma a esta iniciativa de reforma, tal como ocurrió también con la ley eléctrica. ¿Cuál es la posición de ustedes ante eso? Bueno, nosotros realmente los espacios que los propios legisladores permitan que haya participación, creo que son sumamente bienvenidos por parte de los industriales y tendríamos que aprovecharlos, independientemente de si son o no vinculantes. Nuestra interlocución siempre ha sido muy buena con distintos gobiernos y creemos que así debe de seguirse manteniendo. Entonces vamos a aprovechar todos los espacios y si de alguna manera con la experiencia pasada de la ley de eléctrica, pues bueno, no hubo esos espacios o no se tomaron en cuenta, bueno, nosotros tenemos que seguir haciendo el intento y de alguna manera pues estar atentos al recurso jurídico del sistema mexicano, que en su momento habrá que estar atentos a lo que aprueben, ¿no? Es lo que te iba a preguntar a continuación. Me imagino que como ocurrió también en el caso de la reforma a la ley de la industria eléctrica,
ustedes se están preparando para el caso de que esta reforma sea aplicada en los términos que ha propuesto el presidente para emprender acciones jurídicas? En el caso de la ley eléctrica hubo una ola de amparos y quiero preguntarte, ¿ustedes están ya revisando esto? Es una de las posibilidades que estamos analizando. Sin embargo, bueno, pues estamos en un análisis todavía de temas jurídicos, económicos, técnicos. Es muy complejo y sería muy imprudente de mi parte ya anticiparte una situación de esta naturaleza. Una última pregunta, Roberto, ¿cómo definirías que ha sido la pandemia para el sector de ustedes? Muy complicada. Ha sido el momento histórico de nuestro sector. En los más de 35 años de historia de Onexpo Nacional más complejo, tuvimos una pérdida de volumen, una pérdida de rentabilidad, pero algo muy importante, Guillermo, privilegiamos la generación de empleo. El sector gasolinero fue muy responsable y a pesar de verse impactado de manera muy negativa en sus volúmenes, en sus márgenes, en sus precios, nosotros fuimos muy responsables y mantuvimos toda la fuerza laboral. Más de 400,000 familias dependen de nuestro sector. Pues sí, es un sector muy amplio que produce mucho empleo, que genera muchas inversiones y que hace empresa en el país. Empresa, por cierto, muy competitiva porque la competencia económica, como bien decías, está a la orden del día. Te agradezco mucho, Roberto Díaz de León Martínez. Gracias por estar con nosotros. Tú representas pues prácticamente a toda la industria de gasolineros del país. Te agradezco tu participación. Guillermo, muchísimas gracias, siempre a sus órdenes. Muy buenas noches, hasta pronto.